16 de marzo de 2023, Hospital Civil de Guadalajara, 2:30 de la tarde. Una oncóloga le dice a una pareja: su hija de 6 años tiene leucemia, necesita transfusión de sangre urgente, sin ella morirá en 48 horas. Los padres responden: somos testigos de Jehová, no podemos aceptar sangre. Esa noche, 3 ancianos de su congregación los visitan. Si aceptan la transfusión, serán expulsados. Es mejor que su hija muera fiel a Jehová que viva en desobediencia. Pero una doctora católica, la doctora Patricia Ruiz, les dice algo diferente. Dios no quiere que tu hija muera, déjame ayudarte. Lo que sucedió después cambió todo. Este es el testimonio doble de Roberto y Lucía Mendoza. Primero escucharán al padre, luego a la madre. 2 perspectivas, una sola crisis, una niña salvada. Mi nombre es Roberto Antonio Mendoza Silva. Tengo 38 años, soy de Guadalajara, Jalisco. Soy mecánico automotriz y hace 2 años, los ancianos de mi congregación de Testigos de Jehová me dijeron que dejara morir a mi hija de 6 años. No con esas palabras exactas, pero eso es lo que significaba. Hermano Roberto, me dijeron con esa voz seria que usan para las decisiones importantes. Su hija necesita una transfusión de sangre, pero Jehová prohíbe la sangre. Si usted acepta esa transfusión, estará eligiendo la vida temporal de su hija sobre la vida eterna, y será expulsado de la congregación. Mi hija Valentina tenía leucemia aguda. Los doctores dijeron que sin transfusión moriría en 48 horas. Y yo, que había sido testigo de Jehová toda mi vida, tuve que elegir: obedecer a la organización Watchtower o salvar a mi hija. Una doctora católica me mostró que esa obediencia no era a Dios, era a hombres. Y ese día comenzó mi salida de los Testigos de Jehová y mi entrada a la Iglesia Católica. Hoy mi hija tiene 8 años, está sana y somos católicos. Y cada día agradezco a Dios por esa doctora que tuvo el valor de decirnos la verdad. Crecí como testigo de Jehová, de segunda generación. Mis padres se convirtieron en los años 80, cuando yo tenía como 3 años. No tengo memoria de haber sido otra cosa que testigo. Mi infancia fue tocar puertas los sábados, ir al Salón del Reino 3 veces por semana, estudiar las publicaciones de la Watchtower, evitar el mundo. No celebrábamos cumpleaños, no celebrábamos Navidad, no saludábamos la bandera en la escuela, no teníamos amigos fuera de la organización, éramos una isla y nos enorgullecíamos de eso. No somos parte del mundo, nos enseñaban. Somos el pueblo de Jehová. Me bauticé a los 15 años. Me casé con Lucía cuando tenía 25, ella 23. Nos conocimos en la congregación. Ella era pionera regular. Dedicaba 70 horas al mes a la predicación. Yo trabajaba como mecánico, pero también dedicaba tiempo a predicar. En 2017 nació nuestra hija Valentina. Fue la alegría más grande de nuestras vidas. Una niña sana, hermosa, inteligente. La criamos como testigos, por supuesto. La llevábamos a las reuniones desde bebé. Le enseñábamos las doctrinas de la Watchtower. Esperábamos que algún día ella también se bautizara y fuera parte del pueblo de Jehová. La vida era predecible, rutinaria. Trabajaba en el taller mecánico de lunes a viernes. Los sábados predicábamos de casa en casa. Los domingos asistíamos a la reunión del Salón del Reino. Los martes por la noche teníamos el estudio del libro. Los jueves estudiábamos en casa. Todo estaba estructurado, organizado, controlado. Pero el 15 de marzo de 2023, todo se derrumbó. Valentina tenía 6 años. Había estado cansada durante varias semanas, pálida, sin energía. Pensábamos que era un virus. Pero cuando comenzó a tener moretones sin razón y sangrado de nariz frecuente, Lucía insistió en llevarla al doctor. El pediatra nos mandó al Hospital Civil de Guadalajara para análisis de sangre urgentes.
Recuerdo perfectamente ese día. Era miércoles. Yo había salido del taller temprano. Lucía estaba nerviosa, pero intentaba mantenerse calmada para no asustar a Valentina. Los análisis se hicieron rápido, demasiado rápido. Eso ya era mala señal. Cuando la doctora nos llamó a su oficina sin Valentina, supe que algo terrible venía. Señores Mendoza, dijo la doctora con ese tono profesional pero compasivo que usan los médicos cuando dan malas noticias. Los análisis de Valentina muestran leucemia aguda linfoblástica, esa palabra, leucemia, cáncer, mi hija de 6 años, cáncer. Lucía empezó a llorar. Yo me quedé paralizado. La doctora siguió hablando sobre conteos de glóbulos blancos, células malignas, protocolos de quimioterapia. Pero yo no procesaba nada, solo escuchaba «su hija tiene cáncer», repitiéndose en mi cabeza. ¿Se va a morir?, pregunté con voz quebrada. No necesariamente, respondió la doctora. La leucemia linfoblástica aguda en niños tiene buena tasa de curación, pero necesitamos actuar rápido. Valentina necesitará quimioterapia intensiva, y antes de empezar, necesita una transfusión de sangre urgente. Sus niveles de hemoglobina están peligrosamente bajos. Sin transfusión, su cuerpo no resistirá el tratamiento. Y ahí fue cuando mi mundo de testigo de Jehová colisionó con mi realidad de padre. Doctora, dije despacio, nosotros somos testigos de Jehová. No aceptamos transfusiones de sangre. La doctora me miró fijamente. Señor Mendoza, entiendo sus creencias religiosas, pero sin transfusión, su hija morirá. Probablemente en las próximas 48 horas. ¿Entiende eso? Pero la Biblia dice que debemos abstenernos de sangre. Respondí, repitiendo lo que me habían enseñado toda mi vida. Hechos 15:29. Es mandato de Dios. Señor Mendoza. La doctora se inclinó hacia adelante. Ese versículo habla de no comer sangre de animales sacrificados a ídolos. Era una prohibición dietética y ceremonial del siglo I. No tiene nada que ver con transfusiones médicas que salvan vidas. Las transfusiones ni siquiera existían en tiempos bíblicos. Pero yo no la escuchaba realmente. Tenía grabada la doctrina de la Watchtower en mi cerebro. La sangre es sagrada. Representa la vida. Aceptar sangre es violar la ley de Dios. Es mejor morir fiel a Jehová que vivir en desobediencia. Necesitamos pensarlo, dije. Necesitamos orar. Necesitamos consultar con los ancianos de nuestra congregación. La doctora suspiró. Tienen hasta mañana a las 2 p.m. Después de eso, el riesgo de hemorragia cerebral es demasiado alto. Lo siento. Salimos del hospital en shock. Valentina nos preguntaba qué había dicho la doctora. Le dijimos que estaba un poco enferma, pero que se pondría bien. Mentira. No sabíamos si se pondría bien, porque yo estaba considerando seriamente dejar que mi hija muriera por obedecer una doctrina de la Watchtower. Esa noche llamé al anciano principal de nuestra congregación, el hermano Martínez. Le expliqué la situación. Su respuesta fue inmediata y firme. Hermano Roberto, esto es una prueba de Jehová. Satanás quiere usar el amor natural por tu hija para hacerte desobedecer a Dios. Pero tú sabes lo que dice la Biblia. Absteneos de sangre. No hay excepción para emergencias médicas. Si aceptas esa transfusión, estarás eligiendo el mundo sobre Jehová. Pero hermano, dije con voz desesperada, es mi hija, tiene 6 años, va a morir. Si muere fiel a Jehová, resucitará en el paraíso. Pero si aceptas sangre y sobrevive, habrá sobrevivido en desobediencia, y tú serás expulsado de la congregación. ¿Quieres que tu hija crezca sin padre en la verdad? Esa noche no dormí. Lucía y yo lloramos juntos. Oramos. Pero por primera vez en mi vida, mis oraciones a Jehová se sentían vacías, como si estuviera hablando al vacío. A la mañana siguiente, 16 de marzo, a las 9 a.m., 3 ancianos vinieron a nuestra casa. Hermano Martínez, hermano Sánchez y hermano Torres. Se sentaron en nuestra sala con sus Biblias y sus publicaciones de la Watchtower. Hermano Roberto, hermana Lucía, comenzó el hermano Martínez. Entendemos que están pasando por una prueba difícil.
Pero Jehová nunca nos prueba más allá de lo que podemos soportar. Esta es su oportunidad de demostrar su fe. Abrió su Biblia en Hechos 15:29. Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de lo estrangulado y de la fornicación. ¿Ven? No dice absténganse excepto en emergencias. Dice absténganse. Punto. Pero hermano, intenté argumentar, la Biblia también dice que Dios quiere misericordia, no sacrificio. Jesús sanó en sábado porque la vida humana es más importante que las reglas. Hermano Roberto, el tono del hermano Martínez se volvió más severo. ¿Estás cuestionando la organización de Jehová? ¿Estás diciendo que tú sabes más que el esclavo fiel y discreto que nos guía? Ahí estaba, la verdadera autoridad, no la Biblia, la organización, la Watchtower, el esclavo fiel y discreto. El cuerpo gobernante en Nueva York, que supuestamente era el único canal de Dios en la tierra. Si aceptan esa transfusión, continuó el hermano Martínez, serán expulsados, desasociados, nadie en la congregación podrá hablarles, sus familias tendrán que evitarlos. Valentina crecerá marcada como hija de apóstatas. ¿Es eso lo que quieren? Lucía estaba llorando en silencio. Yo estaba atrapado entre mi amor por mi hija y el miedo a la organización que había controlado mi vida durante 35 años. Los ancianos se fueron a las 11 a.m. Nos dejaron con sus Biblias marcadas y sus advertencias. Oren, busquen a Jehová, hagan lo correcto. A las 12:30 p.m. teníamos cita con la oncóloga, la doctora Patricia Ruiz. Fuimos con Valentina al hospital. Ella estaba débil, pálida, pero todavía sonreía. No entendía la gravedad de su situación. La doctora Ruiz nos recibió en su consultorio. Era una mujer de unos 50 años, cabello castaño con canas, expresión seria pero amable. En su escritorio había una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Eso me hizo sentir incómodo. Como testigo, había sido entrenado para ver las imágenes católicas como idolatría. Señores Mendoza, comenzó la doctora, tengo los últimos análisis de Valentina. Su situación es crítica. Necesita la transfusión hoy, no mañana, hoy. Tenemos sangre compatible lista. El procedimiento toma 2 horas, pero necesito su autorización. Miré a Lucía. Ella me miró a mí, y no supe qué decir. Doctora, finalmente dije, usted no entiende. Para nosotros esto no es solo una decisión médica, es una decisión espiritual. Si aceptamos sangre, estaremos desobedeciendo a Dios. La doctora Ruiz cerró la carpeta de Valentina, se quitó los lentes y me miró con una intensidad que nunca olvidaré. Señor Mendoza, soy católica. Llevo 25 años siendo oncóloga pediátrica. He visto muchos casos de familias testigos de Jehová enfrentando esta decisión. Y cada vez me rompe el corazón, porque lo que ustedes llaman obedecer a Dios es en realidad obedecer a una organización humana que malinterpreta la Biblia. Eso no es cierto, respondí defensivamente. La Watchtower es el canal de Jehová. ¿Lo es?, preguntó con calma. Señor Mendoza, ¿sabía usted que la Watchtower ha cambiado su doctrina sobre transfusiones múltiples veces? En los años 40 prohibían vacunas, diciendo que eran contra la ley de Dios. Luego cambiaron de opinión. Prohibían trasplantes de órganos en los 60 y 70, llamándolos canibalismo. Luego cambiaron de opinión. Ahora permiten fracciones de sangre, pero no sangre completa, aunque fracciones vienen de sangre completa. ¿Eso les suena a guía divina consistente? Yo no sabía qué responder. Nunca nadie me había hablado así, con hechos, con historia. En la congregación, cuestionar la Watchtower era apostasía. Déjeme mostrarle algo, continuó la doctora. Abrió una Biblia católica que tenía en su escritorio. Hechos 15:29, el versículo que ustedes citan. Léalo en contexto. Hechos 15 es sobre el concilio de Jerusalén. Los primeros cristianos estaban debatiendo si los gentiles convertidos tenían que seguir toda la ley de Moisés.
La conclusión fue, no, pero deben abstenerse de ciertas cosas para no ofender a los judíos convertidos. Una de esas cosas era comer carne con sangre, una práctica común en cultos paganos, señaló el versículo. Esto es sobre dieta y convivencia cultural, no sobre medicina moderna. Jesús mismo dijo en Mateo 12 que es lícito hacer el bien en día de reposo, que la vida humana es más importante que reglas rituales. ¿De verdad cree que Dios quiere que su hija de 6 años muera por una interpretación incorrecta de un versículo sobre dieta? Sus palabras me golpeaban como martillos, porque tenían lógica, una lógica que nunca me habían permitido considerar. Pero los ancianos dijeron, empecé. Los ancianos no son doctores, interrumpió firmemente. No son teólogos bíblicos independientes. Son hombres que repiten lo que la Watchtower les dice que crean. Y la Watchtower es una organización que ha predicho el fin del mundo múltiples veces, 1914, 1925, 1975, y ha estado equivocada cada vez. ¿Por qué confiaría en su interpretación médica? Lucía estaba escuchando con atención. Vi lágrimas en sus ojos, pero también algo más. Duda sobre la organización. Señor Mendoza, la voz de la doctora se suavizó. Entiendo que esta decisión es agonizante, pero su hija no eligió ser testigo de Jehová. Ustedes eligieron por ella cuando era bebé. Ahora tiene 6 años y está muriendo. Y ustedes, sus padres, son los únicos que pueden salvarla. ¿Realmente van a dejar que una organización en Brooklyn, Nueva York, que nunca ha conocido a Valentina, decida si vive o muere? Esa simple pregunta destruyó 35 años de adoctrinamiento, porque tenía razón. Valentina no eligió esto, nosotros elegimos por ella, y ahora estábamos considerando dejarla morir por esa elección. ¿Qué hacemos?, le pregunté con voz quebrada. Si aceptamos la transfusión, seremos expulsados, nuestra familia nos rechazará, nuestros amigos nos evitarán, perderemos todo. Pero su hija vivirá, respondió la doctora. Y señor Mendoza, déjeme decirle algo. He visto familias testigos aceptar transfusiones y ser expulsadas. Y sí, es doloroso. Sí, pierden su comunidad. Pero ¿saben qué más he visto? He visto que muchos de ellos, después del shock inicial, descubren que hay vida fuera de la Watchtower. Descubren comunidades cristianas que los acogen sin juzgarlos. Descubren que Dios es más grande que una organización. Y descubren libertad. Miré a Lucía. Ella asintió lentamente. Sálvela, susurré. Salve a mi hija. La doctora Ruiz cerró los ojos por un momento, como agradeciendo. Luego nos dijo, hay un problema legal. Ustedes firmaron documentos de negativa de sangre con el hospital cuando Valentina nació. Esos documentos están en su expediente. Técnicamente, necesitaríamos que ustedes los revocaran formalmente, pero sé que si hacen eso abiertamente, los ancianos lo sabrán y vendrán a presionarlos. ¿Entonces qué hacemos?, pregunté. Conozco un abogado católico que se especializa en casos de derechos médicos. Puedo llamarlo. Él puede obtener una orden judicial que autorice la transfusión sin requerir su firma directa. Legalmente, sería el juez quien ordenó el tratamiento, no ustedes. Eso les da cierta protección frente a la congregación. Pueden argumentar que el gobierno mundano los forzó. Era una salida técnica, tal vez cobarde, pero era una forma de salvar a mi hija sin que pareciera que yo estaba desafiando directamente a la Watchtower. Hágalo, dije. Por favor. La doctora Ruiz hizo la llamada. El abogado, Lic Fernando Soto, llegó al hospital en 45 minutos. Revisó el caso, habló con la doctora y nos explicó el proceso. Voy a solicitar una orden judicial de emergencia argumentando que la vida de la menor está en peligro y que las creencias religiosas de los padres están impidiendo tratamiento médico necesario. El juez probablemente la aprobará en pocas horas. No les costará nada. Lo hago pro bono en estos casos. ¿Por qué?, pregunté.
¿Por qué nos ayuda sin cobrarnos? El abogado sonrió tristemente, porque hace 20 años mi hermana era testigo de Jehová. Su hijo, mi sobrino, necesitó una transfusión. Ella la rechazó. Él murió a los 4 años, y después, cuando ella salió de los testigos años más tarde, el peso de esa decisión casi la destruye. Hago esto para que otras familias no pasen por lo que pasó mi hermana. A las 4:15 p.m. del 17 de marzo de 2023, llegó la orden judicial. El juez autorizaba la transfusión de sangre para Valentina Mendoza, menor de edad, en contra de las objeciones religiosas de los padres, argumentando que el derecho a la vida del menor supera las creencias religiosas de los tutores. A las 6:30 p.m. comenzó la transfusión. Lucía y yo estábamos junto a Valentina. Ella no entendía qué estaba pasando. Solo sabía que le estaban poniendo medicina en el brazo. Yo miraba la bolsa de sangre goteando lentamente hacia las venas de mi hija y esperaba sentir culpa. Esperaba sentir que estaba desobedeciendo a Dios, pero lo único que sentía era alivio. Alivio de que mi hija iba a vivir. La transfusión tomó 2 horas. Al día siguiente, Valentina ya tenía mejor color. Los análisis mostraron mejoría. La quimioterapia pudo comenzar, pero nuestra vida como testigos de Jehová había terminado. El 19 de marzo recibimos la visita del hermano Martínez y otros 2 ancianos. Llegaron con expresiones severas. Hermano Roberto, hermana Lucía, comenzó el hermano Martínez. Hemos sabido que permitieron que Valentina recibiera sangre. No lo permitimos, intenté explicar. Fue orden judicial. El gobierno nos obligó. Pero no pelearon contra la orden. No apelaron. No se opusieron públicamente. Su actitud muestra que en el corazón ya habían aceptado la sangre. Eso es desasociación voluntaria por conducta no bíblica. ¿Preferían que dejáramos morir a nuestra hija?, preguntó Lucía con una voz que nunca le había escuchado, firme, enojada. Preferíamos que confiaran en Jehová, respondió el hermano Martínez. A partir de este momento, están desasociados de la congregación. Nadie debe hablarles ni saludarlos. Sus familias deben cortar contacto con ustedes, excepto para asuntos estrictamente necesarios. Esta es la decisión del cuerpo de ancianos. Y se fueron, así de simple, 35 años de mi vida en esa organización. Y terminó con una sentencia de 5 minutos. Los siguientes meses fueron devastadores. Mis padres dejaron de hablarme. Los hermanos de Lucía la bloquearon en todas las redes sociales. Amigos de toda la vida nos evitaban en la calle. Cuando íbamos al supermercado y veíamos a alguien de la congregación, volteaban y se iban. Pero también fueron meses de descubrimiento, porque mientras Valentina recibía su quimioterapia, la doctora Ruiz y el Lic Soto nos conectaron con una comunidad católica, no para convertirnos inmediatamente, sino para apoyarnos. Familias católicas nos traían comida, nos ayudaban con gastos médicos, nos acompañaban en el hospital, rezaban por Valentina, y lo hacían sin esperar nada a cambio, sin predicarnos, sin juzgarnos, solo amor, puro amor cristiano. Y yo, que había sido enseñado toda mi vida que los católicos eran idólatras, parte de Babilonia la Grande, la religión falsa, veía a estos católicos vivir el evangelio mejor que cualquier testigo de Jehová que había conocido. Comencé a investigar, a leer sobre catolicismo, a asistir a misas, y descubrí algo devastador. Todo lo que me habían enseñado sobre la Iglesia Católica era mentira. Caricaturas, malinterpretaciones deliberadas. Los católicos no adoran a María, la veneran como Madre de Dios. Los católicos no adoran estatuas, usan imágenes como recordatorios, igual que nosotros teníamos fotos de familia. La misa no era ritual vacío, era la liturgia más antigua del cristianismo. La Eucaristía no era símbolo, era presencia real. Y la ironía más grande, la Biblia que yo amaba, que había estudiado toda mi vida, fue dada a la Iglesia por la Iglesia Católica. El canon bíblico fue definido por concilios católicos del siglo IV.
Los testigos de Jehová usan una Biblia cuyo canon aceptan porque la Iglesia Católica lo definió, pero rechazan a esa misma Iglesia. Es una contradicción lógica absurda. El 8 de diciembre de 2023, solemnidad de la Inmaculada Concepción, Lucía y yo fuimos recibidos en plena comunión con la Iglesia Católica. Hicimos nuestra profesión de fe, fuimos confirmados, recibimos la Eucaristía por primera vez, y cuando ese pan consagrado, el cuerpo de Cristo, tocó mi lengua, supe que había llegado a casa, no a una organización humana, a la iglesia que Cristo fundó. Hoy, febrero de 2025, Valentina tiene 8 años, está en remisión completa. Su cabello volvió a crecer después de la quimio, va a la escuela católica. Es una niña feliz, sana, viva. Viva porque una doctora católica tuvo el valor de decirnos la verdad. ¿Extraño a mi familia testigo? Sí. ¿Extraño a mis amigos de la congregación? A veces. Pero no extraño la Watchtower. No extraño la manipulación. No extraño vivir con miedo constante de ser expulsado por pensar diferente. No extraño una organización que estaba dispuesta a dejar morir a mi hija por una doctrina que ni siquiera es bíblica. Mi nombre es Roberto Antonio Mendoza Silva, tengo 38 años y estoy en paz de haberme hecho católico. Porque hace 2 años, cuando los ancianos de mi congregación me dijeron que dejara morir a mi hija, una doctora católica me enseñó que Dios no quiere sacrificios humanos, quiere misericordia. Quiere vida, y hoy mi hija vive, y eso es lo único que importa. La Watchtower me enseñó a temer a Dios. La Iglesia Católica me enseñó que Dios es amor, y ese amor salvó a mi hija. Mi nombre es Lucía Fernanda Mendoza Torres. Tengo 36 años, soy de Guadalajara, Jalisco, y hace 2 años tuve que elegir entre mi hija y mi religión, entre salvar la vida de Valentina, mi niña de 6 años, o mantener mi posición en la Congregación de Testigos de Jehová, donde había servido durante 20 años como pionera regular. Durante 2 décadas dediqué 70 horas al mes tocando puertas, estudiando la Biblia con la gente, predicando el mensaje del reino. Creía con todo mi corazón que los testigos de Jehová eran el único pueblo de Dios en la tierra, hasta que mi hija fue diagnosticada con leucemia, y las mismas hermanas que me habían aplaudido por mi servicio, las mismas que me habían abrazado en las reuniones, me dijeron que una buena madre confiaría en Jehová y dejaría que su hija muriera antes que aceptar una transfusión de sangre. Pero una doctora católica, una mujer que yo había sido entrenada para ver como idólatra, me abrazó mientras yo lloraba y me dijo: Dios no quiere que tu hija muera, Él quiere que viva, y yo voy a ayudarte. Hoy soy católica, y mi hija está viva, y cada día le doy gracias a Dios por haberme dado el valor de elegir la vida sobre la lealtad a una organización. No nací como testigo de Jehová, me convertí a los 15 años, y eso hace mi historia diferente a la de Roberto, porque yo elegí esta religión conscientemente, o al menos eso creía. Crecí en una familia católica nominal en Guadalajara. Íbamos a misa de vez en cuando, celebrábamos Navidad y Primera Comunión, pero no éramos practicantes serios. Mi madre tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe en la sala, pero más por tradición que por devoción real. Cuando tenía 14 años, 2 testigos de Jehová tocaron la puerta de mi casa. Mi madre los dejó pasar para ser educada. Comenzaron a hacernos preguntas sobre la Biblia. Yo era adolescente, buscando identidad, buscando propósito, y estas personas parecían tener todas las respuestas. Empecé a estudiar la Biblia con una hermana testigo llamada Rosa. Ella era amable, paciente, convincente. Me enseñó que la Iglesia Católica había corrompido el cristianismo, que la Trinidad era doctrina pagana, que adorar imágenes era idolatría, que solo 144,000 personas irían al cielo y el resto viviría en un paraíso terrestre. Todo respaldado con versículos bíblicos cuidadosamente seleccionados.
Para una adolescente buscando certezas, era seductor, blanco y negro, correcto e incorrecto, salvos y condenados, sin áreas grises. Me bauticé a los 16 años. Mis padres estaban decepcionados, pero no me lo prohibieron. Mi madre lloraba cada vez que yo rechazaba ir a misa con la familia, pero yo estaba convencida de que había encontrado la verdad. A los 18 años me volví pionera regular. Eso significaba dedicar al menos 70 horas al mes a la predicación. Dejé la universidad. El mundo de Satanás está por terminar, me decían. ¿Para qué perder tiempo en educación superior cuando el fin está cerca? Trabajaba medio tiempo como cajera en un supermercado para pagar lo básico. El resto de mi tiempo lo dedicaba a tocar puertas, dirigir estudios bíblicos, asistir a reuniones. Mi vida entera giraba alrededor de la congregación del Salón del Reino. Conocí a Roberto cuando yo tenía 20 años. Él tenía 22. También era testigo de tercera generación. Nos casamos 3 años después en una ceremonia sencilla en el Salón del Reino. No había celebración elaborada. Los testigos no celebran bodas con fiestas grandes porque provienen de tradiciones paganas. Durante los primeros años de matrimonio seguí siendo pionera. Roberto trabajaba como mecánico. Vivíamos modestamente, pero éramos felices. O al menos yo pensaba que éramos felices. Nuestra felicidad dependía completamente de qué tan bien cumplíamos las expectativas de la organización. En 2017, a los 33 años, quedé embarazada. Fue un embarazo deseado, planeado. Cuando nació Valentina el 12 de agosto de 2017, sentí un amor que nunca había experimentado antes. Un amor maternal feroz, protector, absoluto. Como buena testigo de Jehová, llevé a Valentina a las reuniones desde que tenía semanas de vida. La cargaba durante las reuniones de 2 horas tratando de mantenerla callada. Cuando empezó a caminar, le enseñaba a sentarse quieta, a no hacer ruido, a poner atención a los discursos aunque no entendiera nada. Le enseñaba canciones del cancionero de los testigos. Le enseñaba que Jehová la amaba. Le enseñaba que el mundo fuera de la organización era peligroso, controlado por Satanás. Le enseñaba que algún día ella también se bautizaría y sería parte del pueblo de Jehová. Y nunca, ni por un momento, cuestioné si eso era lo correcto. Porque en la organización no cuestionas. Cuestionar es señal de debilidad espiritual. Es pensamiento independiente, que era visto como peligroso. Valentina crecía sana, hermosa, inteligente. Era una niña alegre a pesar de la vida restringida que llevaba. No celebraba cumpleaños, no celebraba Navidad, no tenía amigos fuera de la congregación. Pero ella no conocía otra vida, así que no sabía lo que se estaba perdiendo. Yo seguía siendo pionera. Era respetada en la congregación. Las hermanas me pedían consejo. Me invitaban a dar partes en las reuniones. Era vista como ejemplo de hermana fiel. Y yo estaba orgullosa de eso. Mi identidad completa estaba atada a mi servicio a la organización. Pero en marzo de 2023, todo cambió. Valentina tenía 6 años. Durante febrero había estado más cansada de lo normal. Pensé que era porque el invierno siempre trae enfermedades. Pero cuando empezó a tener moretones sin razón, sangrado de nariz frecuente y se quedaba dormida a mitad del día, algo dentro de mí supo que era más serio. El 15 de marzo la llevamos al doctor. Los análisis de sangre salieron alarmantes. Nos mandaron urgente al hospital civil y ahí nos dieron la noticia que destruye a cualquier madre. Leucemia, mi hija, mi bebé, cáncer. Recuerdo que mi cuerpo entero empezó a temblar. No podía procesar las palabras. La doctora seguía hablando sobre tratamiento, quimioterapia, pronóstico, pero yo solo escuchaba «su hija tiene cáncer» una y otra vez en mi cabeza. Roberto me agarró la mano. Estaba tan pálido como yo, y entonces la doctora dijo las palabras que cambiarían todo. Valentina necesita una transfusión de sangre urgente antes de empezar la quimioterapia. Sus niveles de hemoglobina están críticamente bajos. Y ahí fue cuando mi fe y mi maternidad colisionaron. Como testigo de Jehová, yo había firmado documentos cuando Valentina nació rechazando transfusiones de sangre.
Llevaba una tarjeta en mi cartera que decía, no sangre bajo ninguna circunstancia. Había sido entrenada durante 20 años a creer que aceptar sangre era violar la ley de Dios, que era mejor morir fiel que vivir en desobediencia. Pero ahora no era mi vida. Era la vida de mi hija de 6 años, mi bebé, la niña que había crecido dentro de mí, la que había amamantado, la que me llamaba mami con esa vocecita dulce. Doctora, dije con voz temblorosa, somos testigos de Jehová, no podemos aceptar sangre. La doctora nos explicó que sin transfusión, Valentina moriría en 48 horas, que la transfusión no era opcional, era necesaria para que su cuerpo sobreviviera al tratamiento de quimioterapia. Pero yo estaba paralizada. 20 años de adoctrinamiento no se borran con una conversación de 10 minutos. Salimos del hospital en shock. Esa noche fue la peor de mi vida. No podía dormir, no podía comer. Solo podía mirar a Valentina durmiendo en su cama y pensar, va a morir. Mi hija va a morir. Y yo tengo el poder de salvarla. Pero mi religión dice que no. Al día siguiente, las hermanas de la congregación comenzaron a llamarme. Se había corrido la voz de que Valentina tenía leucemia, pero también se había corrido la voz de que necesitaba transfusión. La hermana Rosa, la misma que me había estudiado la Biblia cuando tenía 15 años, me llamó. Hermana Lucía, me dijo con esa voz que intentaba ser compasiva, pero era firme. Sé que esto es difícil, pero tienes que confiar en Jehová. Si Valentina muere fiel, resucitará en el paraíso. Pero si aceptas sangre, la habrás salvado en desobediencia. Y tú serás expulsada. ¿Quieres que Valentina crezca sin madre en la verdad? Esas palabras. Sin madre en la verdad. Como si ser expulsada de la organización fuera peor que estar muerta. Otra hermana, Carolina, me visitó en persona. Me abrazó. Me dijo, Lucía, una buena madre confía en Jehová, no en la medicina del mundo. Jehová puede sanar a Valentina sin sangre, pero tienes que tener fe. Y yo quería creer eso. Quería creer que Dios haría un milagro, pero los doctores eran claros. Sin transfusión no había milagro posible. Valentina moriría. Los ancianos vinieron a nuestra casa esa misma tarde. 3 hombres con sus Biblias y sus publicaciones de la Watchtower. Hablaron con Roberto, hablaron conmigo, nos recordaron la doctrina, nos mostraron versículos, nos advirtieron sobre las consecuencias de desobedecer. Si aceptan sangre, dijeron, serán expulsados, desasociados. Nadie podrá hablarles. Sus familias tendrán que evitarlos. Pero lo que más me dolió fue cuando el hermano Martínez me miró directamente y dijo, Hermana Lucía, tú has sido pionera por casi 20 años. Has tocado miles de puertas predicando que Jehová es el Dios verdadero. ¿Vas a tirar todo eso por una decisión emocional? No es una decisión emocional, respondí con voz quebrada. Es mi hija. Precisamente, respondió él. Satanás usa el amor natural de madre para hacerte dudar de Jehová. Cuando se fueron, me encerré en el baño y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Porque me di cuenta de algo terrible. Para la organización, yo no era Lucía. No era una persona. Era la hermana Lucía. Una etiqueta, un número de horas de servicio, una estadística. Y mi hija tampoco era una persona para ellos. Era una oportunidad de demostrar fe. Al día siguiente fuimos al hospital para la cita con la oncóloga, la doctora Patricia Ruiz. Yo estaba exhausta. No había dormido. Había orado durante horas, pero no sentía respuestas. La doctora nos recibió en su consultorio. En su escritorio vi una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, y mi entrenamiento de testigo inmediatamente me dijo, esta mujer es idólatra. Es parte de Babilonia la Grande. Pero su rostro mostraba genuina compasión. Ella repasó los análisis, explicó la urgencia. Y cuando Roberto intentó argumentar sobre nuestras creencias religiosas, la doctora hizo algo que nadie en la congregación había hecho. Nos trató como seres humanos, no como estadísticas espirituales. Señores Mendoza,
dijo quitándose los lentes. Soy católica, y sé que ustedes han sido enseñados que somos idólatras, que adoramos a María, que estamos perdidos. Pero déjenme decirles algo como madre y como doctora. Se inclinó hacia adelante, mirándome directamente a los ojos. Tengo 2 hijos. Si alguno de ellos estuviera en la situación de Valentina, haría cualquier cosa para salvarlos, cualquier cosa. Y sé en lo más profundo de mi corazón que Dios, el Dios verdadero, no quiere que los padres sacrifiquen a sus hijos por interpretaciones humanas de versículos bíblicos. Pero Hechos 15:29 dice, empezó Roberto. Sé lo que dice, interrumpió gentilmente. Y sé el contexto. Ese versículo es sobre no ofender a judíos convertidos comiendo carne sacrificada a ídolos. No tiene nada que ver con salvar la vida de un niño con medicina moderna. La Watchtower lo ha sacado de contexto. Y entonces me miró a mí específicamente. Lucía, dijo mi nombre, no hermana Lucía, solo Lucía, como si yo fuera una persona real. ¿Qué te dice tu corazón de madre? Olvídate de lo que dicen los ancianos. Olvídate de lo que dice la Watchtower. Como madre, ¿qué quieres para tu hija? Y esa pregunta rompió algo dentro de mí, porque nadie me había preguntado eso. Todos me habían dicho qué debía querer, qué debía hacer, qué debía sentir, pero nadie me había preguntado qué quería yo. Quiero que viva, susurré. Quiero que mi hija viva. Entonces déjame ayudarte, dijo la doctora, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Por favor, déjame salvar a tu hija. No sé qué pasó en ese momento, pero algo se quebró. 20 años de adoctrinamiento se agrietaron, y por primera vez escuché mi propia voz, no la voz de la organización, no la voz de los ancianos, mi propia voz, la voz de madre. La doctora nos explicó sobre un abogado católico que podía conseguir una orden judicial, que legalmente el juez autorizaría la transfusión, no nosotros directamente, que eso nos daría cierta protección frente a la congregación. Pero honestamente, en ese momento ya no me importaba la congregación, solo me importaba Valentina. Cuando el abogado llegó, le pregunté por qué nos ayudaba. Su respuesta me destrozó. Su hermana había sido testigo de Jehová. Su sobrino había muerto por negativa de sangre, y él no quería que otra familia pasara por eso. Salí del consultorio de la doctora y fui al baño del hospital. Me miré al espejo. Vi mi rostro hinchado de tanto llorar. Vi mi carta de no sangre todavía en mi cartera. Y la rompí. Literalmente la rompí en pedazos y la tiré a la basura. Llamé a mi madre católica que no me había hablado mucho desde que me hice testigo de Jehová. Mamá, le dije llorando, necesito que reces por Valentina. Siempre lo hago, mi niña, respondió con voz quebrada. Siempre he rezado por ustedes, y voy a rezar ahora. Esa tarde, mientras esperábamos la orden judicial, Roberto estaba haciendo trámites legales. Yo me quedé con Valentina en su cuarto del hospital. Ella estaba dormida, tan pálida, tan frágil, y por primera vez en 20 años hice algo que me habían prohibido. Recé un Ave María. No sabía si lo estaba haciendo bien. Apenas recordaba las palabras de mi infancia, pero lo intenté. Dios te salve María, llena eres de gracia. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y mientras rezaba, pensé, si María fue madre, ella entiende lo que siento. Ella vio a su hijo sufrir. Ella entiende este dolor. Y sentí algo que no había sentido en días. Paz. No era paz de todo está bien. Era paz de no estás sola en esto. La orden judicial llegó a las 4:15 p.m. La transfusión comenzó a las 6:30 p.m. Yo sostenía la mano de Valentina mientras la sangre goteaba lentamente en sus venas. Y en lugar de sentir culpa, sentí gratitud. Gratitud de que había doctores que sabían cómo salvar a mi hija. Gratitud de que había una mujer católica que nos había ayudado sin juzgarnos. Esa noche, después de que Valentina se durmió, volví al baño del hospital. Y lloré. Pero no de tristeza, de alivio. Mi hija iba a vivir.
Al día siguiente, Valentina ya tenía mejor color. Sonreía más. Los análisis mostraban mejoría. La quimioterapia pudo comenzar al día siguiente, pero mi vida como testigo de Jehová había terminado. El 19 de marzo, los ancianos vinieron a nuestra casa para formalmente expulsarnos. Me miraron con decepción. «Hermana Lucía», dijeron, «desperdiciaste 20 años de servicio fiel por una decisión emocional». «No fue emocional», respondí con una calma que me sorprendió. «Fue maternal. Y si Jehová realmente quería que dejara morir a mi hija, entonces no es un Dios que quiero servir». Esas palabras causaron shock. Uno de los ancianos dijo, «Eso es apostasía». «Entonces soy apóstata», dije, «pero mi hija está viva». Después de que se fueron, me senté en mi sala y lloré. No solo por la expulsión, sino porque me di cuenta de cuánto había sacrificado por esa organización. 20 años. Los mejores años de mi vida. Sin universidad, sin carrera, sin amigos fuera de la congregación. Todo invertido en una organización que estaba dispuesta a dejar morir a mi hija. Los días siguientes fueron de rechazo masivo. Las hermanas con las que había predicado durante años dejaron de contestar mis llamadas. Mi mejor amiga en la congregación, una hermana llamada Isabel con la que había compartido todo durante 10 años, me bloqueó de WhatsApp. Mis propios hermanos, que también eran testigos, me dijeron que no podían hablarme a menos que fuera absolutamente necesario. Pero también fueron días de descubrimiento, porque mientras Valentina recibía quimioterapia, la doctora Patricia y el abogado Fernando nos conectaron con familias católicas que habían pasado por experiencias similares con hijos enfermos. Una señora llamada Mercedes venía cada semana al hospital a dejarnos comida casera. «No tienen que agradecerme», decía, «solo háganlo por otra familia cuando puedan». Un grupo de señoras de la parroquia de la doctora Patricia organizó una colecta para ayudarnos con gastos médicos. Juntaron casi 20,000 pesos, sin conocernos, sin esperar nada a cambio. Y yo, que había tocado miles de puertas durante 20 años pidiendo donaciones para la Watchtower, nunca había visto ese tipo de generosidad desinteresada. Comencé a hacer preguntas. Preguntas que nunca me había permitido hacer como testigo. ¿Por qué los católicos ayudaban así? ¿Por qué si eran parte de Babilonia mostraban más amor cristiano que mi congregación? La doctora Patricia me invitó a una misa. «Solo ven», dijo, «no tienes que convertirte, solo ven a ver». Fui un domingo por la mañana. Roberto se quedó con Valentina en el hospital. Yo entré a la iglesia nerviosa, sintiéndome como traidora. 20 años de adoctrinamiento me gritaban, «Esto es idolatría, sal de aquí». Pero me quedé. La misa comenzó, y algo en la liturgia, en las oraciones, en la reverencia, me tocó. No era el ritual vacío que me habían enseñado que era. Había algo sagrado ahí. Durante la homilía, el sacerdote habló sobre el buen samaritano, sobre cómo el samaritano, que era considerado hereje por los judíos, fue el que mostró misericordia, mientras que el sacerdote y el levita, los religiosos, pasaron de largo. Y me di cuenta, la doctora Patricia era mi buen samaritano, una católica, alguien que mi religión me había enseñado a despreciar, había sido quien mostró misericordia cuando mi propia congregación me había abandonado. Después de misa, me quedé un rato en la iglesia vacía. Vi la imagen de la Virgen María con el niño Jesús en sus brazos. Y por primera vez, no la vi como ídolo, la vi como madre, una madre que había cargado a su hijo, que lo había cuidado, que había sufrido al verlo sufrir. «María», susurré, sintiéndome tonta pero necesitando decirlo. «Si de verdad puedes escucharme, gracias. Gracias por la doctora que lleva tu nombre de patrona. Gracias por ayudarme a salvar a mi hija». Y sentí algo, no una voz audible, pero una presencia, maternal, comprensiva, como si alguien me dijera, «Lo hiciste bien, tu hija está viva, eso es lo que importa». Los meses de quimioterapia fueron brutales. Ver a Valentina perder su cabello, ver sus náuseas, ver su dolor.
pero cada día que ella despertaba viva, yo agradecía haber tomado la decisión correcta. Y durante esos meses, Roberto y yo comenzamos a estudiar sobre el catolicismo, no con presión, no con ancianos diciéndonos qué creer, simplemente investigando por nosotros mismos. Leímos sobre los padres de la Iglesia, leímos sobre la historia del canon bíblico, leímos sobre la Eucaristía y descubrimos que todo lo que nos habían enseñado sobre el catolicismo era mentira, caricaturas diseñadas para mantenernos alejados. Los católicos no adoran a María, la honran como Madre de Dios. Los católicos no adoran imágenes, usan arte religioso como recordatorio, igual que nosotros teníamos fotos de familia. La misa no era invención humana, era la liturgia de los primeros cristianos. Y la ironía más grande, la Biblia que yo había estudiado obsesivamente durante 20 años, fue dada a la Iglesia por la Iglesia Católica. El canon fue definido por concilios católicos. Los testigos de Jehová rechazan la autoridad católica, pero aceptan la Biblia que esa autoridad compiló. Es una contradicción absurda. El 8 de diciembre de 2023, día de la Inmaculada Concepción, Roberto y yo fuimos recibidos en la Iglesia Católica. Hicimos nuestra profesión de fe. Fuimos confirmados. Recibimos la Eucaristía por primera vez. Y cuando ese pan consagrado, el cuerpo de Cristo, tocó mi lengua, lloré. Porque durante 20 años había predicado sobre Cristo, pero nunca lo había recibido realmente. Nunca había estado en comunión real con Él. La doctora Patricia estaba en la misa ese día. Era nuestra madrina de confirmación. Después de la ceremonia me abrazó. Lucía, me dijo llorando, estoy tan orgullosa de ti. Elegiste la vida, elegiste bien. Usted me salvó, le dije. Salvó a mi familia. No, respondió. Dios te salvó. Yo solo fui el instrumento. Hoy, febrero de 2025, Valentina tiene 8 años. Está completamente sana, en remisión total. Su cabello creció de nuevo, más rizado que antes. Va a una escuela católica, tiene amigas, celebra cumpleaños, celebra Navidad. Vive una vida normal, feliz, libre. Y cuando veo a mi hija correr, reír, jugar, sé que tomé la decisión correcta. Aunque me costó todo, aunque perdí a mi familia testigo, aunque perdí 20 años de mi vida en una organización que me usó y me descartó. ¿Extraño algo de ser testigo de Jehová? Extraño la certeza falsa, la ilusión de tener todas las respuestas. Pero no extraño el control, no extraño el miedo, no extraño vivir en una burbuja donde cuestionar era pecado. Lo que más me duele es pensar en todas las familias testigos que están enfrentando la misma decisión ahora mismo. Padres con hijos enfermos, madres como yo, desgarradas entre su fe y su instinto maternal. Y sé que muchos elegirán la organización sobre sus hijos, porque yo casi lo hice. Si pudiera hablarles, les diría, tu hijo no eligió ser testigo de Jehová, tú elegiste por él, y ahora tienes el poder de elegir vida para él. No dejes que hombres en Brooklyn, Nueva York, que nunca conocieron a tu hijo, decidan si vive o muere. Mi nombre es Lucía Fernanda Mendoza Torres, tengo 36 años, y estoy en paz de haberme hecho católica. Porque hace 2 años, cuando mi religión me dijo que dejara morir a mi hija, mi corazón de madre gritó más fuerte que 20 años de adoctrinamiento. Y una doctora católica, una mujer que yo había sido entrenada para despreciar, me mostró lo que es el verdadero amor cristiano. No es predicar en las puertas, no es acumular horas de servicio, es poner la vida humana por encima de doctrinas humanas, es elegir misericordia sobre sacrificio, es salvar a un niño. Hoy mi hija vive, y eso es lo único que importa. La Watchtower me enseñó a servir a una organización. La Iglesia Católica me enseñó a amar a mi prójimo. Y esa doctora católica me enseñó que Dios es amor. Y ese amor salvó a mi hija y me salvó a mí. Las historias reales tienen el poder de transformar vidas. La que acabas de escuchar puede ser el inicio del cambio en la vida de alguien más. Ayúdanos a compartir este mensaje. Dale like si este testimonio resonó contigo.
Suscríbete para más historias de transformación y fe. Comparte con alguien que esté buscando respuestas. Comenta tu propia experiencia abajo. Tu historia también puede inspirar a miles. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de verdad. Hasta el próximo testimonio.